Vamos a tener hoy la tercera parte del viaje del Papa a Hungría. Interesante, sobre todo porque hay la entrevista en el avión. Pero no va a ser la última de las partes, aún nos va a quedar otra. Una cuarta parte porque después que el Papa llegó a Roma salió algo más. Y vaya cosas que están saliendo. Pero vamos ya directamente por lo de hoy. Pues ante todo empezamos por esa entrevista que tiene el Papa con los periodistas en el vuelo de regreso. La Santa Sede trabajará para que los niños ucranianos llevados a Rusia sean devueltos. Este era el titular. Pero hay mucho más de contenido, ya lo veréis. Vamos directamente. Los esfuerzos de la Santa Sede para facilitar el regreso a casa de los niños ucranianos llevados a Rusia durante la guerra, la paz, los contactos con el Kremlin y el diálogo ecuménico, con una mención a su salud tras ser ingresado en el Gemelli la semana anterior al Domingo de Ramos, y la restitución de los restos del Partenón a Grecia, un ejemplo para futuros gestos similares. Estos fueron los temas abordados por el Papa Francisco en el breve diálogo durante el vuelo de regreso a Roma desde Budapest. Y ahora vamos a ver las preguntas y las respuestas detalladamente. ¿Cuál es su experiencia personal de los encuentros en Hungría? Sí, realmente tuve una experiencia en los años 60 cuando estudiaba en Chile. Muchos jesuitas húngaros debieron ir allí porque los echaron de Hungría. Interesante esto, ¿eh? Como en todas partes, son echados. No, es que son tan buenos que los echan por eso. ¿Sí? ¿O es porque quieren intervenir hasta el punto de dominar los gobiernos? Como siempre ha pasado en toda su historia, ¿eh? Una gran diferencia, contado por ellos, a contado en la verdad. Luego fui muy amigo de las monjas húngaras de María Bart, que tenían un colegio a 20 kilómetros de Buenos Aires. Lo visitaba 2 veces por mes y hacía de capellán extraordinario. Luego también con una sociedad de laicos húngaros de Buenos Aires que trabajaban en el internado húngaro. Los conocí bastante bien. No entendía el idioma, pero sí 2 palabras, goulash y tokaj. Fue una buena experiencia y me conmovió mucho el dolor de ser refugiado, no poder volver a casa, y las hermanas María Bart que se quedaron allí escondidas en apartamentos para que el régimen no se las llevara. Luego supe más sobre todo el asunto de convencer al buen cardenal Vincenti para que viniera a Roma, y también conocí el entusiasmo del 56 y la decepción posterior, más o menos esto. ¿Ha cambiado su opinión desde entonces? No ha cambiado, se ha enriquecido, en el sentido de que los húngaros que he conocido tienen una gran cultura. ¿Qué idioma hablaban? Normalmente hablaban alemán o inglés. El húngaro no se habla fuera de Hungría, solo en el paraíso, porque dicen que se tarda una eternidad en aprenderlo. Risas. Y esto no cambió, al contrario, vi el estilo que conocía. Santo Padre, usted lanzó un llamamiento para reabrir las puertas de nuestro egoísmo a los pobres, a los migrantes, a los que no están en regla. En su encuentro con el primer ministro húngaro Orbán, le pidió que reabriera las fronteras de la ruta de los Balcanes, que ha cerrado. Luego, en los últimos días, también se reunió con el metropolita Hilarión. ¿Pueden Hilarión y el propio Orbán convertirse en canales de apertura hacia Moscú para acelerar un proceso de paz para Ucrania o hacer posible una reunión entre usted y el presidente Putin? Gracias. Creo que la paz se hace siempre abriendo canales. Nunca se puede hacer la paz cerrándose. Invito a todos a abrir relaciones, canales de amistad. Esto no es fácil. El mismo discurso que he hecho en general lo he hecho con Orbán y lo he hecho un poco en todas partes. Sobre la migración, creo que es un problema que Europa debe tomar en sus manos, porque hay 5 países que son los que más sufren: Chipre, Grecia, Malta, Italia, España, porque son los países mediterráneos y la mayoría desembarca allí. Y si Europa no se hace cargo de esto, de un reparto justo de los inmigrantes, el problema solo será de estos países. Creo que Europa debe hacer sentir a la gente que es la Unión Europea incluso frente a esto. Hay otro problema que está relacionado con la migración y es la tasa de natalidad. Hay países como Italia y España que no tienen hijos. Últimamente, el año pasado, hablé de esto en una reunión de familias y últimamente he visto que el gobierno y otros gobiernos también hablan de ello. La media de edad en Italia es de 46 años, en España es más alta todavía y hay pequeños pueblos desiertos.
un programa de migración, pero bien llevado con el modelo que algunos países han tenido con la migración, pienso por ejemplo en Suecia en la época de las dictaduras latinoamericanas, puede ayudar también a estos países que tienen una baja natalidad. Entonces, al final, ¿cuál ha sido la última? Ah, sí, Hilarión. Hilarión es alguien a quien respeto mucho y siempre hemos tenido una buena relación. Tuvo la amabilidad de venir a verme, después fue a misa y también le vi aquí en el aeropuerto. Hilarión es una persona inteligente con la que se puede hablar y hay que mantener estas relaciones, porque si hablamos de ecumenismo, esto me gusta, esto no me gusta, debemos tener la mano tendida con todo el mundo, incluso recibir la mano de ellos. Con el patriarca Kirill solo he hablado una vez desde que empezó la guerra, 40 minutos para acercarme, luego a través de Antonio, que está ahora en el lugar de Hilarión, que viene a verme. Es un obispo que fue párroco en Roma y conoce bien el ambiente, y siempre a través de él estoy en conexión con Kirill. Hay un encuentro que íbamos a tener en Jerusalén en julio o junio del año pasado, pero se suspendió a causa de la guerra. Habrá que hacerlo. Y luego con los rusos tengo una buena relación con el embajador que ahora se va, embajador durante 7 años en el Vaticano. Es un gran hombre, un hombre comme il faut, o sea, como debe ser. Una persona seria, culta, muy equilibrada. La relación con los rusos es principalmente con este embajador. No sé si lo he dicho todo. ¿Eso fue todo o me he comido algo? Bien, ya veis todo lo que está diciendo. Habla del tema migratorio, cómo es necesario que esto se regule, pero que es una afectación básicamente a los países mediterráneos, a esos 5 que él comenta, y que todo quedaría en un problema para estos países. El resto se limpiaría las manos y esto no puede ser, tiene que ser todo como Unión Europea. ¿Y que esto qué favorece? Pues como las poblaciones envejecen de Europa porque la gente tiene muy pocos hijos o no tiene, pues hace falta más gente nueva, que van a tener muchos más hijos que los que son del propio lugar, autóctonos. Con lo cual, esta es la parte positiva que él ve, o que muestra, claro. Todo esto ya sabéis que normalmente es para generar más problemas al final, porque si vienen con una religión distinta a la que suele mandar en un cierto país, ya veis todas las tensiones que esto conlleva. No siempre, pero eso pasa. Pero luego ya habla directamente del tema ecuménico y habla, cómo no, de esas ganas de acercamiento con Rusia, que él lo muestra todo como algo de muy buen hacer, pero evidentemente es porque busca que ese ecumenismo haga sucumbir a Rusia bajo el poder del dominio de ellos y de los que lo apoyan militarmente. En fin, como siempre el Papa dice las cosas de un modo muy diplomático, pero que siempre hemos de leer tras esas líneas por dónde va lo que él dice. Y eso, gracias a Dios, lo sabemos por la profecía y por los planes que se van destapando durante tantos años tramados y que, al fin, todo va aconteciendo como se tenía previsto. Si podrían de alguna manera Hilarión y también Orbán acelerar el proceso de paz en Ucrania y también hacer posible un encuentro entre usted y Putin, si pueden actuar entre comillas como intermediarios, le añade otra vez el periodista. Usted se imagina que en este encuentro no solo hablamos de Caperucita Roja, ¿no? Hablamos de todas estas cosas. Se ha hablado de esto porque a todos nos interesa el camino de la paz. Yo estoy dispuesto a hacer todo lo que haya que hacer. Además, ahora hay una misión en marcha, pero aún no es pública. Vamos a ver cómo, cuando sea pública, la diré. Y esto ha generado el gran revuelo. Sí, estas pocas frases han generado el gran revuelo. ¿Cómo? ¿El papado está trabajando para un proceso ya de misión en marcha de paz allí? Bueno, pues sobre esto no vamos a hablar hoy prácticamente, sino en la siguiente conferencia que deberemos hacer, siguiendo en la parte donde todo esto se va a mostrar. Sí, pues ya veis, no vamos a terminar hoy. Tendremos una conferencia extra, porque cuando el Papa llegó a Roma, algo más se ha ido produciendo después, y también lo vamos a comentar. La próxima etapa es Lisboa. ¿Cómo se encuentra de salud? Nos tomó por sorpresa cuando fue al hospital. Usted dijo que se desmayó. ¿Se siente con energía para ir a la Jornada Mundial de la Juventud?
¿Y le gustaría un evento con un joven ucraniano y ruso como signo para las nuevas generaciones? En primer lugar, la salud. Lo que tuve fue un fuerte malestar al final de la audiencia del miércoles. No tenía ganas de comer, me acosté un poco, no perdí el conocimiento, pero sí que había una fiebre muy alta y a las 3 de la tarde el médico me llevó inmediatamente al hospital. Tuve una fuerte neumonía aguda en la parte inferior del pulmón, gracias a Dios se lo puedo decir, hasta tal punto que el organismo, el cuerpo, respondió bien. Gracias a Dios, esto es lo que tuve. Sobre Lisboa, el día antes de partir hablé con Monseñor Américo Manuel Alves Aguiar, obispo auxiliar de Lisboa y presidente de la Fundación JMJ 2023, que vino a ver cómo están las cosas allí. Yo iré. Espero hacerlo. Ustedes ven que no es lo mismo que hace 2 años. Con el bastón, ahora está mejor. De momento el viaje no se cancela. Luego está el viaje a Marsella, luego está el viaje a Mongolia, luego está el último que no recuerdo a dónde. Aún el programa me mantiene en movimiento. Sí, ya lo veis, con dificultades para moverse, pero sigue yendo a tantísimos lugares y haciendo su faena. Sí, tanto como puede, ¿eh? Y sobre los jóvenes de Rusia y Ucrania, Américo tiene algo en mente, está preparando algo, me lo ha dicho, lo está preparando bien. Fijaos cómo continuamente este tema lo va salpicando absolutamente todo. Santo Padre, yo quería preguntarle algo un poco diferente. Hace poco hizo usted un gesto ecuménico muy fuerte. Donó 3 fragmentos de las esculturas del Partenón a Grecia por parte de los museos vaticanos. Este gesto también ha tenido eco fuera del mundo ortodoxo, porque muchos museos de Occidente están debatiendo precisamente el retorno del periodo colonial como un acto de justicia hacia estos pueblos. Quería preguntarle si también está disponible para otras restituciones. Pienso en los pueblos y grupos indígenas de Canadá que han solicitado la devolución de objetos de las colecciones vaticanas como parte del proceso de reparación por los daños sufridos durante el periodo colonial. Interesante, ¿eh? Porque también el devolver piezas, tal como vimos, tenía que ver con ecumenismo. Y sí, hasta esto están haciendo. Y ahora la respuesta del Papa. Pero este es el 7º mandamiento. Si has robado, tú debes restituir. Pero hay toda una historia que a veces las guerras y la colonización llevan a tomar la decisión de tomar lo bueno de los demás. Este fue un gesto justo, había que hacerlo. El Partenón, dar algo. Y si mañana vienen los egipcios y piden el obelisco, ¿qué haremos? Pero ahí hay que hacer un discernimiento en cualquier caso. Interesante, ¿eh? Devolver esas cositas, vale, pero, con lo del obelisco, ¿qué haremos, Porque, claro, es egipcio. ¿Qué harán? ¿Lo pedirá Egipto? En fin, ya veremos, pero el obelisco resulta que es lo que era adoración, símbolo de adoración pagano en Egipto y que sigue siendo el símbolo de adoración pagano en el Vaticano. No ha cambiado, No ha cambiado. Es el mismo culto tan famoso de sociedades secretas, que está, como no, también todo esto puesto en la adoración vaticana, desde tantísimos años atrás. Sigamos viendo qué más dice, porque ahora hace otra diferencia. Y luego la restitución de cosas indígenas está en marcha. Con Canadá al menos acordamos hacerlo. Ahora preguntaré cómo va eso, pero la experiencia con los aborígenes en Canadá ha sido muy fructífera. Incluso en Estados Unidos los jesuitas están haciendo algo con ese grupo de indígenas dentro de Estados Unidos. El general me lo dijo el otro día. Habla del general no militar, sino de la orden de los jesuitas de Estados Unidos, que, bueno, también está como orden militar, Sí, son los soldados del Papa, en definitiva. Pero volvamos a la restitución. En la medida en que se puede restituir, que es necesario, que es un gesto, que es mejor hacerlo. A veces no se puede, no hay posibilidad política real, concreta, pero en la medida en que puedas devolver, por favor, hazlo. Es bueno para todos, no acostumbrarse a meter la mano en el bolsillo de los demás. Es que es impresionante, Tantos años haciendo esto y ahora, mira, ahora sí, porque ahora les conviene. Pero todo con palabras tan bonitas. El primer ministro ucraniano le ha pedido ayuda para traer de vuelta a los niños llevados a la fuerza rusa. ¿Han pensado en ayudarlo? Creo que sí, porque la Santa Sede ha actuado como intermediaria en algunas situaciones de intercambio de prisioneros y a través de la embajada fue bien. Creo que esto también puede ir bien.
Es importante, la Santa Sede está dispuesta a hacerlo porque es justo, es una cosa justa y hay que ayudar para que esto no sea un casus belli, sino un caso humano. Es un problema de humanidad, antes que un problema de un botín de guerra o de una transferencia de guerra. Todos los gestos humanos ayudan, pero los gestos de crueldad no ayudan. Debemos hacer todo lo humanamente posible. Fijaos cómo siempre muestran esa parte también buena, ¿eh? Pienso también, quiero decirlo, en las mujeres que vienen a nuestros países, Italia, España, Polonia, Hungría, tantas mujeres que vienen con hijos y maridos, o son esposas, o están luchando en la guerra. Es verdad que ahora mismo se les está ayudando, pero no debemos perder el entusiasmo por hacerlo, porque si el entusiasmo decae, estas mujeres se quedan sin protección, con el peligro de caer en manos de los buitres que siempre están buscando estas situaciones. Tengamos cuidado de no perder esta tensión de ayuda que tenemos por los refugiados. Esto concierne a todos. Una vez más, como adalid de los defensores, de los que están débiles, ¿eh? Qué bien se muestran al mundo. Pero bien, ya veis que la entrevista dio bastante de sí y evidentemente el hecho que más destacó es el que os he comentado antes. Un plan de pacificación en el cual el Vaticano está puesto para intermediar entre Rusia y Ucrania. Ya veremos más sobre esto. Pero el Papa llega ya, deja el vuelo, ¿y qué hace cuando llega siempre a Roma? El Papa en oración en Santa María la Mayor a su regreso de Hungría. Sí, como es habitual, lo de siempre. Y más noticias que han ido surgiendo al respecto. Ya ha llegado el Papa y van saliendo este tipo de noticias. Mirad, efecto Francisco en Hungría. Presidenta indulta presos. Por cuanto refieren los medios de comunicación húngaros, se trata de personas como Georgi Budasi y al menos otros 9 compañeros. Diréis, ¿y estos quiénes son? En víspera de la llegada del Papa a la capital húngara, la presidenta del país, Katalin Novák, hizo un anuncio que tras concluir la visita del Papa ha cobrado más notoriedad: el indulto de algunos prisioneros. Mediante un comunicado en la web institucional de la presidenta se lee: la semana de la visita papal es una ocasión especial para que el jefe de Estado ejerza su poder de indulto. Por ello, el presidente de la República decidió dictar un amplio indulto en esta ocasión. Entre otros, el presidente de la República indultó a los condenados en la causa conocida como Juicio Unnia, en cuyo caso decidió suspender la prisión. Qué interesante, ¿eh? El Papa va a visitar un país y mira por dónde, como eso es de gran notoriedad, ¡pam! ¿Qué sucede? Pues que se puede dejar libre a algunos presos. Es que es brutal, ¿eh? Por otra circunstancia no será, pero por esta, mira por dónde, se da. ¿Y a quiénes suspendió de prisión? Por cuanto refieren los medios de comunicación húngaros, se trata de personas como Georgi Budasi y al menos otros 9 compañeros. El diario Blick precisó: el indulto afecta a Budasi, condenado en marzo a 6 años de prisión por el Tribunal de Apelación de Budapest, y a otros 9 miembros de su grupo terrorista de extrema derecha Unnia. Entre 2007 y 2009, el grupo fue responsable de numerosos incendios provocados y ataques con explosivos contra viviendas de políticos liberales y de izquierdas, así como de la paliza a un productor de televisión. Según los cargos, el grupo Unnia también había planeado un asesinato y un atentado contra bares frecuentados por homosexuales. Bueno, ya veis cómo se las gastaban, ¿eh? Y mira por dónde son los que les dan la salida de la cárcel. Impresionante, ¿eh? Bueno, ya veis qué tendencias tenían y cómo el papado hace que todos ellos sean liberados a través de esa orden presidencial. Bueno, pues esto no es nada, porque quedémonos sobre todo con lo que el Papa dijo en ese avión, ese proceso de paz que están trabajando y que ya darán más datos en su momento. Estad atentos porque vais a ver qué tipos de reacciones han sucedido después de esas palabras. Y vaya reacciones que dan mucho, pero mucho que pensar. Con eso terminaremos la siguiente parte y última, espero ya, de todo lo que ha llevado el Papa a Hungría, de todo lo que ha vuelto con él y de todo lo que ha causado
y seguirá causando. El viaje a Hungría no ha sido un viaje cualquiera, un viaje más y ya está. Que Dios os bendiga. Maranata 2031.